Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 19 años he trabajado en varias empresas y he desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a explicar qué son las bases de datos y los dos tipos de bases de datos que existen, las relacionales y las no relacionales. Y te lo voy a explicar de la forma más práctica y pragmática posible, sin irme a la teoría inútil o la lógica matemática detrás, porque a mí me costó varios años entenderlo porque me fui por ese lado, por el lado muy teórico y no por el lado práctico. ¿Qué es esta vaina? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo uso lo uno? ¿Cuándo uso lo otro? Entonces, en la pantalla tienes este diagrama que me acabo de robar de una página de internet que explica más o menos cómo funciona todo lo que tú vas a hacer por detrás. Cada desarrollo de software funciona así en esencia. Sí, hay unos que tienen no uno, sino varios servidores, hay unos que tienen varias bases de datos, hay unos que van a tener microservicios, balanceadores de carga, caché, pero en esencia todos funcionan igual. Vas a tener un cliente que en términos de computación o de sistemas, un cliente no es la persona que te da plata, ojalá haya alguien que te dé plata, pero no es necesariamente esa persona. Un cliente es el sistema o la aplicación que consume lo que tú hiciste. No consume, consume o consume, ¿ok? Entonces, ¿de dónde lo consume? Del servidor, que como su nombre dice es el que sirve, él es el que hace, él es el que ofrece. Entonces, el cliente, por ejemplo, puede ser una aplicación de Netflix, la aplicación que tú tienes en tu celular, le pide al servidor, este man quiere verse el capítulo 3 de la segunda temporada de esta serie. Entonces, el servidor es el que dice, ah, ok, necesito traer estos datos, esos los tenemos en... ¿Dónde? En la base de datos. Se va a la base de datos, se trae ese capítulo, el cómo lo hace es muy complejo, pero se lo trae a la base de datos, lo procesa, lo pone bonito, le pone el progreso que el usuario ya lleva, que de dónde trae ese progreso, también de la base de datos, y se lo manda al cliente, que es la aplicación de Netflix que tú tienes en tu celular. Así es como funciona todo. Esta es la arquitectura de software de la que tanto vas a escuchar o has escuchado. Cliente, servidor, base de datos. Hay cosas más, cosas de menos, pero no importa, la arquitectura en general es esta. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es una bodega de información, es un lugar en el que tú vas y pones cajas de información, pero no de cualquier forma, de una forma ordenada que cumpla el propósito que tú necesitas. ¿Y cuál es el propósito? Eso depende del caso de uso. Si tu forma de hacer las cosas es para un sistema bancario, vas a necesitar información muy bien ordenada, estructurada, que todo sea íntegro, que no se puede perder nada de ningún usuario, que todos necesitan tener sí o sí su número de cuenta, su balance, su histórico de transacciones y demás. O puede que tu prioridad sea la velocidad, que necesites que los datos te lleguen ya, o que sea la escalabilidad, que tú tienes 20 millones de usuarios concurrentes. ¿Eso qué quiere decir? Que se están conectando todos al tiempo, como puede ser Netflix, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los objetivos que tú tengas, vas a guardar la información de una forma u otra. Tu prioridad puede ser el orden o tu prioridad puede ser que tengas todo cerca de la puerta para sacarlo. Esto es una base de datos, una bodega de información. Y hay diferentes tipos de bases de datos. Vas a tener las relacionales y las no relacionales. Y sí, hice esta tabla con ChatGPT por si acaso, pero igual te la voy a explicar. Entonces, las relacionales van a priorizar siempre la estructura y la consistencia de los datos. Como te digo, un sistema bancario va a necesitar generalmente una base de datos relacional o un sistema en el que se guarde toda la información de los empleados de la empresa. Generalmente va a necesitar información almacenada en una base de datos relacional porque se necesita una estructura definida que tú ya sabes que cada empleado va a tener una fecha de ingreso, un tipo de contrato, fecha de nacimiento, su fondo de pensiones, va a necesitar todas estas cosas sí o sí. Pero por ejemplo, para una base de datos no relacional, lo que se prioriza es la velocidad y la escalabilidad. Sistemas como qué, como las redes sociales, donde hay muchísimas publicaciones por segundo, tú tienes que poder leer la información rapidísima, hay millones y millones de usuarios, cada publicación tiene información totalmente diferente, ahí se prioriza son las bases de datos no relacionales. Entonces, acá hay algunos conceptos que no tienes que memorizar ahora mismo, pero si puedes tomarle foto a esto, yo me callo un segundo, listo, para que lo tengas en mente para cuando escuches estas palabras digas, ah, relacional, no relacional. Entonces, cuando te hablen de tablas, relacional. Cuando te hablen de documentos o de colecciones, no relacional. Join, ahorita te voy a explicar eso qué es, relacional. Datos embebidos, suena rarísimo, no tiene nada que ver con beber, pero no relacional. Esquema rígido, o sea, algo fijo, estricto, estructurado, relacional. Esquema más flexible o adaptable, no relacional. Normalización, ahorita te explico muy por encima esto que es relacional, desnormalización no relacional, integridad en la base de datos relacional, integridad por código no relacional. Entonces también ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia entre estas cosas porque yo te lo digo así nomás y no se entiende nada. Y aquí hay algunos ejemplos de tecnologías de cada tipo, de
bases de datos relacionales, las más famosas o al menos las que yo más he usado son PostgreSQL, MySQL, Oracle y SQL Server. Y para no relacionales, el más famoso es MongoDB, según yo, MariaDB, Firestore, DynamoDB, CouchDB. Entonces, ahora nos vamos a ir a un ejemplo práctico en el que ya vas a entender todo esto que te dije acá, toda esta carreta de joins, normalización, integridad, yo no sé qué, lo vas a entender. Acá tenemos un ejemplo en Google Sheets, que es como Excel, de una base de datos relacional. ¿Por qué lo hago acá? Porque es que una base de datos visualmente y prácticamente es casi que lo mismo que una hoja de Excel. Si no te gusta Excel, lo siento, cámbiate de carrera. A mí tampoco me gusta la verdad, pero es útil. Entonces, bueno, tenemos una hoja de Excel. Acá hay tres tablas. Tenemos la tabla de usuarios, tenemos la tabla de publicaciones y tenemos la tabla de comentarios. Entonces, yo ya te dije tablas, ya sabes que es relacional, obviamente. ¿Y qué tiene cada una? Entonces, para los usuarios vas a almacenar un ID, vas a almacenar un nombre y vas a almacenar un correo y tienes diferentes entradas en la tabla, ¿no? El ID 1 para el nombre Pepe y el correo pepe@email.com, tienes el ID 2 para el nombre Pepa y el correo pepa@email.com. Aquí vamos con el primer tema y es ¿qué es esto del ID? ¿Qué significa ID? ID viene de identificación, ¿cierto? Y esto, en términos de bases de datos relacionales, se le conoce como algo llamado primary key o llave primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cada usuario, porque estamos en la tabla de usuarios, va a tener un dato que es único para ese usuario, que es su ID. Este tiene el 1, este tiene el 2 y nadie más va a poder tener ni el 1 ni el 2. ¿Por qué? Porque el nombre se puede repetir. Hay muchas personas que tienen el mismo nombre. El correo, si bien no se puede repetir, es un dato que puede cambiar. En cambio, el ID puede ser un número o una secuencia generada automáticamente. Es algo que está bajo tu control como desarrollador y que no va a cambiar en el futuro, que no está amarrado a la persona, está amarrado como tú planteaste tu sistema. En este sistema que tenemos aquí, el ID es un número, por simplicidad. Entonces, ya sabes, en las bases de datos relacionales tenemos unos IDs o identificadores que se conocen como primary key, que son únicos para cada entrada, únicos para cada usuario, únicos para cada publicación y únicos para cada comentario o cualquier tabla que tú crees. Vamos a la siguiente tabla, que es la tabla de publicaciones. También tiene su ID, que va a ser 1 y 2. Tiene un título, que uno es Soy Pepe y el otro es Comiendo en el Picnic. Digamos que en nuestro sistema cada publicación puede o no tener una imagen. Entonces, cuando un dato no existe, se le dice null. Eso quiere decir que no hay nada, o cuando sí existe, pues va a ser una imagen. ¿Qué es lo chévere de las bases de datos relacionales? Que te permiten poner reglas. Tú puedes forzar a que el título sea un texto y no sea una imagen. Tú puedes forzar a que la imagen sea obligatoria, por ejemplo, que sí o sí todas las publicaciones necesitan una imagen. Tú puedes forzar a que ese dato siempre exista o puedes permitir que haya nulls, es decir, que no haya nada en esa entrada. Tenemos la columna de número de likes, que de nuevo tú puedes forzar a que esto sea un número entero, porque no tendría mucho sentido que un like sea un número decimal, o sea, una publicación que tenga 12,6 likes no tiene mucho sentido, entonces tiene que ser un número entero. Y acá mira lo interesante que dice usuario ID. Acá entramos a otro concepto de las bases de datos relacionales que se llama el foreign key, que significa llave foránea. Es decir, una llave de afuera, de otra tabla, no de esta. Y esto es tal vez lo más importante de las bases de datos relacionales y es las relaciones que se crean. Mira que cada usuario tiene su propio ID y cada publicación va a tener el ID del usuario que la publicó. Yo aquí no estoy poniendo el nombre del usuario, ni el correo del usuario, ni toda la información del usuario, solo estoy poniendo el ID. Entonces, cuando yo me meta a ver o cuando la aplicación se meta a ver, bueno, necesito mostrar esta publicación. Perfecto. Entonces el título va a ser Soy Pepe, imagen no tiene, el número de likes va a ser 6 y el usuario que la publicó es el de ID 1. Entonces me voy a la tabla de usuarios y busco usuario de ID 1 es Pepe. Entonces yo puedo poner publicación por Pepe o publicación por pepe@email.com. Esa es la relación que se establece a través de la foreign key o llave foránea. Y aquí iba yo con ese punto que te mencioné antes de que las relaciones se hacen a nivel de base de datos. Que tú aquí en la llave foránea no puedes poner un dato que no exista. O sea, yo aquí no puedo llegar y poner ID 3. Porque si te vas a la tabla, no existe un usuario con ID 3 y eso rompería las reglas de la base de datos. Ahí es donde se hace la validación. Ya vamos a ver luego en las bases de datos no relacionales que esa validación se hace es en el código, en el servidor. Por ahora voy a devolver esto a el ID 1 para que tenga sentido la relación. Y por último tenemos la tabla comentarios, que cada comentario también tiene su ID. Mira que los IDs entre tablas se pueden repetir porque son cosas diferentes. Este es un ID de un comentario y este es un ID de una publicación. Aunque ambos sean un 1, son cosas distintas. Pero esta tabla lo que tiene interesante es que tiene dos foreign keys. Tiene el foreign key o llave foránea del usuario para saber qué usuario publicó el comentario y tenemos la llave foránea de la publicación, en qué publicación se puso ese comentario. También tenemos el texto que es pues el contenido
y ya. Entonces, recapitulando un poquito lo que acabas de ver de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales funcionan por tablas, como si fueran las tablas de Excel. A cada entrada que tenga una tabla se le va a poner un ID, que el nombre puede ser diferente, puede ser User ID, puede ser Usuario ID, puede ser Usuario Identificador, el que tú quieras ponerle, pero eso se conoce como una primary key, una llave primaria, que quiere decir que ese número o ese valor que tú le asignes es único para esa entrada, no se puede repetir en ningún usuario, ni ningún comentario, ni ninguna publicación, dependiendo de qué tabla estés viendo. Las bases de datos relacionales te permiten forzar los tipos de datos, puedes decir que esto tiene que ser texto, que esto tiene que ser un número entero, que esto tiene que ser una imagen, pero es opcional, o sea, puede haber imagen como puede no haber nada, o puede ser cualquier tipo de dato, que no te recomiendo hacer eso, pero se puede. Y las relaciones entre tablas y entre entradas de datos se hacen mediante las foreign key o llaves foráneas. Ahora te voy a mostrar el equivalente a esta pequeña base de datos que hicimos aquí, pero en una base de datos no relacional. Y se ve de la siguiente forma. Mira que ya es muy distinto, ya no te estoy hablando de tablas, sino que te estoy poniendo aquí un formato JSON, que si no sabes qué es un formato JSON, te recomiendo ir a ver el video en el que lo explico para que sepas de qué te estoy hablando aquí. Pero por ahora, acá ya no estamos hablando de tablas, sino que estamos hablando de documentos o colecciones. Es decir, en un solo sitio tú pones todo así de chorro, como lo estás viendo. Sí tiene una estructura, obviamente. Tenemos lo que se llaman Key Value Pairs o pares de llave valor. Por ejemplo, tienes todavía un ID y su valor, tienes un nombre y su valor, un correo y su valor. Pero mira lo que está ocurriendo acá, yo ya no tengo una tabla separada de publicaciones que hace referencia al usuario a través de su ID con una llave foránea, sino que tengo las publicaciones metidas en el usuario. Mira, acá está Pepe con pepe@email.com y tiene un campo de publicaciones que es la lista de todas las publicaciones que él ha creado. Y cada publicación también tiene su ID, su título, su imagen, su número de likes y su lista de comentarios, que antes los comentarios eran una tabla separada, ahora también están metidas dentro de las publicaciones y dentro del usuario. Acá está el ejemplo de Pepa, que tiene su información de usuario, tiene una publicación y esa publicación tiene un comentario. Ahora sí me puedo volver a la tabla de antes para explicarte estos conceptos. El join es cuando tú unes información de dos tablas a través de los IDs, de las llaves foráneas. Eso es un join. Imagínate como los diagramas de Venn. Sé que es con doble N, pero me da pereza escribirlo. El join es esto. Coges una tabla, la otra tabla y las unes o coges la intersección a través de los IDs y de las llaves foráneas. En cambio, las bases de datos no relacionales usan datos embebidos. ¿Eso qué quiere decir? Que no haces conexiones a través de IDs, sí lo puedes hacer, pero se hace en el código. Pero en la base de datos lo que haces es meter todo en un solo lado. Coges el usuario y al usuario le pones las publicaciones. Embebido quiere decir como metido lo uno dentro del otro. Y a las publicaciones coges y les metes los comentarios ahí mismo. Esos son datos embebidos en vez de usar joins. Pero bueno, lo que tienen las bases de datos no relacionales es que tienen una flexibilidad muy alta. Entonces, este es un tipo de diseño de base de datos que yo planteé en el que el usuario tiene todo. O sea, el usuario tiene sus publicaciones y sus publicaciones tienen los comentarios. Pero tú podrías plantear algo un poquito diferente. Tú puedes plantear un sistema parecido al que teníamos en las bases de datos relacionales, que es que tú vas a tener una colección para los usuarios en el que este es el documento de Pepe y este es el documento de Pepa. Tú vas a tener una colección de publicaciones en el que esta es una publicación de Pepe y esta es una publicación de Pepa, y vas a tener otra colección de comentarios en el que este es el comentario de la publicación de Pepa, si no estoy mal. Acá es donde uno se puede confundir y pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las relacionales y las no relacionales? Si en ambas yo puedo separar estas colecciones así, acá se llaman colecciones, allá se llaman tablas, allá se llaman entradas, acá se llaman documentos, pero en términos prácticos parece ser lo mismo, ¿no? Todos tienen sus IDs, en la publicación yo hago referencia al ID del usuario, en el comentario yo hago referencia tanto al ID de la publicación como al ID del usuario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en las bases de datos no relacionales, la base de datos como tal no revisa que esto sea válido. Acuérdate que yo te dije que en la relacional, si tú acá ponías un ID de usuario que no existía, te iba a saltar un error. Acá no, porque esa relación tú la estableces después en el código, en el servidor. Aquí no es la base de datos la que hace las relaciones entre las tablas, como en la base de datos relacional, sino que es el servidor cuando el cliente pide cualquier cosa. Esa es la gran diferencia. Por eso se dice que la base de datos relacional es más estricta y estructurada, porque todo eso ocurre aquí, mientras que la no relacional te da la libertad de hacerlo o no, porque al fin y al cabo tú lo decides en el código que ejecutas después de coger los datos. Y por último, aquí te puse otro diseño de arquitectura para que veas que lo puedes hacer todo de formas muy diferentes, en el que es la publicación la que contiene la información
del usuario y los comentarios. Esta es una arquitectura que se usa mucho en aplicaciones de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Entonces tienes todos los datos de la publicación, entonces el título, la imagen, número de likes, y dentro tienes como dato embebido la información del usuario y la información de los comentarios también. Resumiendo toda la carreta que te eché durante los últimos minutos, esta es la arquitectura general de un sistema de software, que es que tienes un cliente que es el que pide cosas, un servidor que es el que se las da y hace los procesamientos y demás, y una base de datos que es de donde el servidor va a traer la información o donde va a guardarla. La base de datos no es más que una bodega de información persistente, o sea que los datos van a estar ahí durante mucho tiempo. Tú decides por cuánto tiempo y tú decides cómo lo vas a ordenar dependiendo de lo que necesites. Es velocidad, es escalabilidad, es muchísimos usuarios al tiempo, es que todo tenga un orden fijo, que siga la ley, que sigue los estándares, qué es lo que necesita. Y tenemos dos tipos de bases de datos, que son las relacionales, cuyo fuerte es la estructura y la consistencia, y las no relacionales, cuyo fuerte es la velocidad, la escalabilidad y la adaptabilidad. Acá tienes algunas palabras y conceptos que si escuchas ya sabes a qué tipo de base de datos están haciendo referencia, y aquí algunas tecnologías muy famosas de cada una. Estas para las relacionales y estas para las no relacionales.